Hola, bienvenida a Colmillo Rockero, el podcast en donde hablamos de hard rock y heavy metal. En esta oportunidad vamos a estar hablando con un invitado especial. Mi nombre es Andrés Brenes. Suscríbanse a lo que es el podcast si son nuevos por acá y recuerden por ahí también comentar esto a algún amigo, algún rockero para seguir creciendo la comunidad de rockeros en este país. Y bueno, vamos a ver un poquito de lo que es su bio. Realmente pues son bastantes cosas lo que ha hecho este caballero, así que pues vamos a empezar uno por uno. Primero que nada, pues es mayoritariamente conocido por lo que es la banda Times Forgotten, que por ahí, para lo que tengan una idea, en lo que es Facebook cuenta con más de 12.600 personas, en Instagram con más de 1.800, YouTube más de 970, en Twitter por ahí más de las 940. Igual todo lo que son los enlaces en cuanto a este material van a quedar en la descripción del podcast y en el video en YouTube también. Después hablando ya en lo que es la discografía de esta banda, pues está lo que sería sus tres álbumes: A Relative Moment of Peace en 2006, Dandelion en 2009 y The Book of Lost Words en 2012. Últimamente el sencillo más reciente es en este momento City, que fue lanzado en 2020. Por ahí también tenemos lo que es pues el proyecto Wheel of the Mountain, que tiene dos álbumes, dos materiales, que sería Cloud Walking en 2016 y The Third Silence en 2019. Tenemos también lo que es su proyecto en solitario, como Juan Pablo Calvo en solitario, que es con su álbum Vertical en 2019. Por ahí también tenemos en ese caso el proyecto que es The Cursed, que tiene un álbum en 2017, que es el álbum homónimo, The Cursed. Es mayoritariamente también conocido por muchos, por lo que es lo que era, tal vez conocido en algún momento como era como Bushido Studio, hoy en día Juan Pablo Calvo Audio Productions, que cuentan en Facebook más o menos con unas 3.600 personas, un poquito más de ahí, con la producción en este gran estudio con bandas como Akasha, Chemicide, Cazador Nocturno, Heavy Chains, Evil Eye, Wings of Destiny, Sleazer, por nombrar algunas. Nuevamente igual vamos a dejar todos los enlaces a lo que son las redes y lo que es la forma de contacto para este caballero. Y hoy tenemos nada más y nada menos que el señor Juan Pablo Calvo, músico y productor. En ese caso ya hicimos una breve repasada por lo que es ya este, esta pequeña vivo. Entonces, primero que nada, ¿qué? Juanpa, ¿qué? ¿Cómo está? ¿Qué dice, mae? ¿Todo bien? Pero bien. ¿Vos qué tal? Buenísimo. En todas. Bueno, hoy está un poquillo resfriado por ahí para que los que nos escuchan estén Sí, totalmente sí. en todas. Pero bueno, vamos a Todavía me empezar saben con las eso. cosas y me... Todavía Sí. me saben las cosas y me huelen, así que no estoy preocupado. Ah, bueno, no importa. Bueno, lo primero que siempre empezamos, Juanpa, es pues algo muy sencillo, que estamos en este momento que es extraño para todos. Entonces, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo ha sido pues el momento de adaptación con esto de COVID? ¿Cómo ha sido la situación para usted en estos Ujú. momentos? Y fue bien difícil al principio. Bueno, sigue siendo difícil, pero al principio fue bastante complicado porque, digo, básicamente todo el mundo dejó de grabar. Eh, no hay chivos, no hay plata, no hay grabaciones. Entonces, los primeros meses fueron bastante complicados. Este, más cuando uno tiene que mantener familia y choza y todo, ¿verdad? Entonces de repente sí estuvo difícil, pero bueno, por dicho logré salir con todo y yo creo que ya está volviendo a un ritmo regular de trabajo, más o menos, por dicho, pero sí fue un año bastante complicado y bueno, y con Times también, además, que veníamos como con todo el impulso y de repente tuvimos que aplazar como las cosas que teníamos, pero bueno, ya va pasando y ya sentimos un poquito, ya vemos la luz un poquillo ahí de lejos. Un poco la luz ahí al final del túnel. Qué bueno, bueno. Sí, sí, sí. Bueno, y una de las cosas bien interesantes, Juanpa, es que nos Ujú. comente algo que tal vez no todo el mundo tiene acceso siempre, es cómo llega usted al rock, cómo es ese asunto de que tal vez llega por la música, llega porque tal vez un vecino escuchaba rock, porque realmente es por herencia. ¿Cuál es la historia de Sí. cómo llega? Eh, yo creo que fue, bueno, yo cumplo 40 años este año. Entonces, toda mi cole fue en los noventas, donde estaba el grunge, el rock alternativo en su máxima expresión, ¿verdad? O sea, era lo que se oía, ¿verdad? Eh, Live, yo escuchaba mucho Live, Collective Soul, eh,
Nirvana nunca me gustó, pero sí me gustaba Alice in Chains, Stone Temple Pilots y todas esas varas. Y era la música que se oía en la calle, digamos, no había otra opción de que empaparse de esa vara. Yo estudié piano de niño, y entonces como que la música que me interesaba al inicio no era, realmente yo creo que ni me interesaba mucho la música, era como esas cosas que la mamá lo pone a hacer a uno carajillo. Mi vara era el básquet. Yo después fue que ya cuando empecé a encontrar la música que mis amigos escuchaban y que sonaban en todo lado, empecé como a hacer el conecte ahí. Y yo creo que cuando descubrí la guitarra eléctrica fue que empecé realmente a entrar en serio en la música, porque me llamó, el instrumento me llamó la atención poderosamente. Entonces empecé a poner atención más a la música que utilizaba guitarra eléctrica. Y ahí me fui. Ya como en... Pero era como ese ride, ¿verdad? Como el grunge, el rock alternativo que se veía en esa época. Y ya como en décimo, en el 97, una hora así, ya empecé a ir metal. Tenía unos vecinos que eran más como 3 o 4 años mayores que yo y tenían una banda y tenían una buena colección de discos, entonces me empezaron a pasar. Creo que empezó, yo creo que, mentira, ¿sabe? Además me ponían, pero no me llamaba tanto la atención. Hubo un punto en mi adolescencia en que mi papá tenía música de rock progresivo toda la vida. Mi papá era súper progre en los 70s. Pasa que él no le daba como por oír música en la casa, sin embargo yo sabía que él tenía por ahí varas, entonces de repente empecé a escuchar Yes, empecé a escuchar eh, cosas que él tenía por ahí, y cuando salió el Images and Words de Dream Theater, cuando llegó aquí, porque cuando salió todavía no lo teníamos, pero mis compas lo tenían, me lo pasaron como en el 96, 97. Dime, voló la jupa, porque era como la melodía del rock alternativo, más lo progresivo del punk, lo progresivo de las bandas de los 70s, más metal. Yo qué sé, entonces fue como mi brinco de las cosas más melódicas y suaves al metal. Pero una vez que ya entré a Dream Theater, y pues lo siguiente ya fue Maiden y Megadeth. Veía Maiden, Megadeth mucho en esa época, Metallica, Sabotage, un pichazo de Sabotage. Y por ahí me fui. O sea, fue como, yo entré como al revés. Mucha gente entra como con el metal, primero las varas más pesadas. Yo empecé como las varas más tranquilas y después me fui encholando. y ahí, pues sí, ya no había vuelta atrás. Sí, ya estaba hasta adentro con el asunto del rock. Excelente. Ujú. Sí, sí. Bueno, y también otro punto bastante interesante que a veces no todo el mundo también tiene el acceso a conocer, Juanpa, es, ¿usted se acuerda tal vez la primera experiencia en cuanto a música en vivo, hablando tal vez de rock, no sé, porque Ujú. algunos vamos a conciertos internacionales porque somos más como de la vieja escuela, no tanto, ¿verdad? A veces somos más como de 2008 para acá, digamos. Entonces, Sí, sí, ¿cómo es el sí. asunto con ustedes? ¿Es un concierto, la primera vez como que decimos, pierde la virginidad en cuanto a música? ¿Es un concierto Sí. nacional, es internacional? ¿Qué se acuerda de la primera vez que iba? Eh, el primer concierto de rock que yo fui fue, o sea, ya concierto, ¿verdad? Creo que fue la presentación del Jardín de Corazón de Gandhi en el Mélico Salazar en el 97. Eh, y me voló la jupa. Yo en ese momento yo dije, eso es lo que yo quiero hacer con mi vida. O sea, no quiero nada más, eso es a lo que me quiero dedicar. Y por dicha fue nacional. O sea, yo dije, yo quiero hacer lo que esos más están haciendo. Este, Eso fue en el 97. Y después de ahí me hice muy fan de la música original costarricense, del rock costarricense, me hice muy fan. O sea, yo era muy fan de Índigo, de Bruno Porter, de Gandhi, El Parque no tanto, pero sí matizaba. Esas eran como mis bandas favoritas de esa época. Después, pues obviamente, Soy Doble cuando salió y cosas ya. O sea, siempre le seguí mucho la pista. Y lo chiva, adelantándome tal vez mucho, es que con todos esos madres he podido trabajar ya grande. Entonces fue muy bonito. Fue muy bonito como cerrar el círculo de hecho, yo toqué en el concierto del 25 aniversario de Gandhi. Toqué con ellos, entonces fue como muy chiva como
cerrar ese círculo, que ellos fueron los primeros que yo vi en vivo y estaba celebrando después con ellos ya como amigos y colegas. Sí. Buenísimo. Bueno, ya por lo menos ahí cuenta una anécdota interesante. No tenía yo esa idea de lo de Gandhi. Sí. Es un buen detalle. Y bueno, Juanpa, una de las cosas que, como decíamos, usted al menos pues dado a conocer es por esa banda Times Forgotten, que realmente pues sí, ya tiene rato eso de estar activo. Entonces, cuénteme cómo es el anuncio, cómo es el detalle de comenzar, cómo es, quién contacta a quién, cómo es el asunto con eso de llegar a esa Sí. banda, ¿verdad? Yo tenía, yo tenía una banda en esa época, una banda en el 2004, por ahí, antitos. Como yo siempre tuve bandas, como estos mismos vecinos que te conté que me pasaban música, de repente me invitaron a tocar teclado con ellos, porque, o sea, ser tecladista de rock en esa época éramos como, y más metal, ma, era como dos maes, o sea, éramos Jorge Chacón, ma, que ahora toca con Rotten Souls. Éramos ese mae y yo, y un mae que tocaba con una banda que se llamaba Greco, éramos como los únicos más que tocábamos teclado. Ah, bueno, y Leo del Astro. Este, entonces yo tocaba una banda de power que se llamaba Lazarus en ese momento. Bien mala, pero bueno, tocábamos, la gozábamos. Y después de eso, como que justamente durante que tenía esa banda, compré una compu y algunas varas para maquetear en la casa, para empezar a tratar de grabar algo nosotros, ¿verdad? Y en algún punto me entró la curiosidad de hacer música yo solo, porque yo tenía como, yo tocaba guitarra, tocaba teclado, entonces empecé como a maquetear varas y hacer cosas y de repente me di cuenta que estaba haciendo un proyectillo. En aquel entonces acababa de salir, o sea, estaba muy de moda Aerion, entonces dije, yo lo que quiero hacer es como algo así, un proyecto de solo, donde tengo un montón de invitados y varas así. Que al final no salió. Tenía un montón de cantantes que no se invitaron, que no se apuntaron, pero sí DeLonghi, que fue el primer cantante de Times, como que sí se quedó con la idea. Recuerdo que entonces empecé como a componer en la casa, ya cuando tenía como todo maqueteado, el primer disco Times, yo siempre fui muy amigo de Sobrado, de Jorge, el baterista. Éramos compañeros de chivos de domingo en Sand. Cuando íbamos los domingos de Sand a los chivos que habían, él tenía una banda que se llamaba Antígona. Yo tenía esta banda Lazarus, entonces más de una vez tocamos juntos y los dos estábamos en el TEC. Entonces pasábamos hablando, entonces yo le enseñé, yo le pedí a Jorge que si quería tocar en el disco, digamos, hasta el final, al principio todo era un proyecto como de grabación nada más, para yo sacarme la fiebre de hacer algo. Jorge conocía a Ari por otro lado, entonces de repente un día fuimos a un chivo de Ozric Tentacles, Jorge, Ari y yo, ahí conocí a Ari, y como que se nos ocurrió hacer una vara de música electrónica, con guitarra y cuando estábamos como improvisando un rato en mi choza, yo le puse a Ari las maquetas de lo que tenía de Times y Ari se matizó un pichazo y me dice, Mari, si quiero hacer algo y de guitarra, yo le llego. Y eso fue. Después a Calilo, que fue el primer bajista, me lo presentó un amigo en común. Y eso fue como muy gente sumándose y creyendo un toque como en el proyecto. Y lo grabamos y cuando estuvo todo grabado, yo me acuerdo de llamarlos por teléfono y decirles más, di que hacemos un chivo de esta manera. Y eso fue el principio de Times. Excelente, Mae. Y si en ese caso, pues se acuerda, ¿tiene alguna memoria de cómo se les ocurre ese nombre, digamos? Porque es bien distinto a lo que uno por lo menos, ¿verdad?, esperaría de una banda. Entonces, ¿cómo se les ocurre? ¿Se acuerda todavía en ese momento de qué fue la Ay, inspiración o cómo? yo lo tenía, a mí siempre me han gustado como los nombres compuestos, pero tenía como la idea de la vara del tiempo y los recuerdos y la nostalgia un poquito ahí. A mí por lo general los nombres de las cosas me salen como rápido y después trato de entender por qué. Yo creo que uno se pone como un estado de concentración en el proyecto en general y todo lo que implica. Y una vez que usted está metido en el ride, como que las cosas empiezan a llegar. Si uno está receptivo, digamos, los conceptos llegan. Entonces no es tanto como que lo pensé y lo construí, sino que fue como algo que me llegó. De repente dije, puta, si esto calza como con lo que estoy tratando de decir. Y eso fue lo que pasó. Excelente, buenísimo. Es que siempre digo, mae, debería ser algo, pues,
que tiene uno alguna historia por ahí, pero no, excelente, está muy, muy bueno ese detalle. No todo el mundo tiene la facilidad a veces de decir, mira, el chispazo de creatividad de una vez. Sí, yo creo que es una hora que se entrena un poco. En aquel entonces no tanto, porque estaba muy amateur todavía, pero por ejemplo, por lo menos ahora yo sí trato de... O sea, yo creo que la composición es un músculo y es una hora que se ejercita. Y yo trato de hacer todos los días alguito. En la mañana cuando llego al estudio, agarro, bueno, ahora agarro unas 15, 20 minutos para estudiar guitarra, que estoy en clases con Ari, y después agarro una media horita para componer algo. Y entonces uno se está entrenando y haciendo cosas y purgando las malas ideas para que cuando lleguen las buenas ideas uno esté convencido de que son, de que llegaron y siga esa corriente sin dudas, digamos. Sí. Excelente. Bueno, ahí está el detalle. Eso es algo muy bueno para también sugerirle a la gente por ahí que nos escuche y que tenga una banda. Me parece que también ahorita uno tiene mucho tiempo libre, entonces mejor a Ah, vez sí. en cuando practicar, hacerle un toque por sí, Más ahora, sí. es cuando es bastante, bastante bueno. Y bueno, por ahí entonces, hablando de lo que es ya, pues también otro detalle, porque siento que madre, Times tiene tantas cosas y hace tanto tiempo que uno no, por más que quisiera hacer todo en un solo programa, pues fijo no alcanza de tantas anécdotas y tantas cosas. Ah, sí. Toda la vida. Entonces, cuéntame un poquito tal vez en cuanto a alguna anécdota, algo que se acuerde tal vez interesante, esos tres discos que tiene por ahí o el sencillo, porque empezar uno por uno y las canciones y todo, pues nos da mañana hablando de Ah, eso, sí, sí, pero sí. tal vez algo que se acuerde ahí interesante de alguna anécdota en cuanto a algo con Times cuando estaban grabando o para algún video, no sé qué se le ocurre por Mm, ahí. en general, de Sí, sí, Times. sí, algo para abarcar alguna anécdota interesante en cuanto a Times. Mm, bueno, Times, tenemos una, bueno, ahorita ya es más común, pero nosotros siempre habíamos hecho, o sea, siempre hacemos los discos primero y nunca los hemos tocado hasta que los terminamos. O sea, siempre lo producimos en el estudio y luego lo grabamos. Para esta vez lo hicimos un poco distinto porque hubo más interacción, o sea, pudimos maquetear cosas eh, y que, qué sé yo, o sea, de repente las baterías las hicimos en maqueta, primero MIDI, luego Ari hizo, o sea, Ari y yo compusimos con el MIDI de batería, luego Jorge grabó baterías de maqueta, entonces después Ari revisó, hizo sus arreglos con respecto a las baterías que Jorge había hecho y después ya grabó Jorge las baterías finales. Y eso es vacilón de Times porque es algo que yo no quería que pasara en esta vez, en este disco, cuarto disco que estamos haciendo, y es que siempre de tocar las piezas en vivo se le ocurre cosas que hubiera hecho en el disco que después de haber masticado las piezas un rato, dice, ah, puta, hubiéramos hecho esto, hubiéramos hecho esta cosa. Entonces, en este disco queríamos que me limitara esas barras. Entonces, tal vez una característica de Times es que lo hacemos todo como en el estudio y después lo, lo hacemos. O sea, después lo tocamos en vivo. Claro. Este, ¿qué más? Nunca, o sea, siempre hemos hecho como... Times siempre se caracterizaba por hacer pocos conciertos, pero bien producidos. O sea, son pocas las cosas que, o sea, creemos en la experiencia del evento y no solo en ir a darle, digamos. Entonces, este, creo que es algo que caracteriza a Times es eso, es como que nos preocupamos por hacer del chivo algo que valga la pena para la gente que lo va a ver, ¿verdad? No solo que nos vea ahí mover la jupa, digamos. Sí, sí, que se disfrute, que sea algo, que añada ahí algo de valor, algo distinto para que digan, mira, es poquito, Sí, pero que vale la pena esperarse el tiempo que sea necesario. exacto. Sí, sí. Excelente, buenísimo. Y bueno, otro material por ahí, bueno, son dos, que los que tiene usted con Will of the Mountain. Ujú. Bueno, y usted me comentaba que ahí está sacando siempre el asunto creativo. Entonces, ¿qué se acuerda para estos discos? Porque son dos y yo digo, "Mae, bueno, la posibilidad que le da Times para poder pues jugar con toda la cantidad de cosas que puede hacer al ser progresivo es muy grande. Pero bueno, cuénteme un poquito en cuanto a por qué hacer esto de Will of the Mountain. ¿Qué quería por ahí tal vez intentar algo Ujú. nuevo o por qué hacer algo diferente? Bueno, Will of the Mountain nació justamente en el periodo en que Times estaba en pausa. Entonces, yo necesitaba seguir componiendo cosas y no lo iba a dejar de hacer porque eso es lo que más disfruto de mi vida, digamos. Entonces, se me ocurrió hacer este proyecto que realmente es lo que Times yo quería que fuera el puro, puro inicio, que era como tener un montón de cantantes diferentes y músicos invitados y hacer un gran ahí como mezcla de talentos y
Y eso fue lo que hice. Entonces el primer disco de Will of the Mountain es de ahí 8 canciones y cada una la canta una persona diferente. Me di a la tarea. También es que, bueno, después de muchos años de estar como presente en el medio musical, digamos, ya pues de mi nombre es como que la gente lo conoce y ya sí me dan pelota. Al inicio pues obviamente no era nadie, entonces nadie se quería apuntar, pero ya después es como, bueno, mira, Juan hace como las cosas bien, entonces vamos a apuntarnos. Y gente que yo conocía poco, por ejemplo, que ahora son amigos, pero en aquel entonces no los conocía, como Mariana de Pasiflora y Felipe Pérez de 424, o sea, gente que yo conocía poco, pero que nos hicimos grandes amigos después a raíz del proyecto. Entonces ahí me di gusto de hacer esas cosas. Estaba en una etapa medio de Vin Townsend también ahí. Entonces, exploré con guitarra de 7 cuerdas, afinando en OpenC, así como súper chancha la vara. Este, y el segundo disco también fue con otros invitados, otros 5 cantantes, pero más como mezclados. Antes era como uno por canción. Ya tenía como personajes, digamos, de alguna manera. O sea, como que gente que repetía y tenían como diferentes. O sea, todas las voces femeninas son Elizabeth y las masculinas se intercambiaban entre Cubero, Henry y Henry Darius, David Cubero, y Sebastián de Carolina Reaper y Bernal Villegas. Entonces, en diferentes momentos que Cubero y Henry estaban repitiendo el disco pasado. Pero yo los quería ahí porque la verdad es que básicamente voy a levantar en el proyecto para hacer lo que me diera la gana. Entonces, nada más lo sigo haciendo. Ya en esta etapa, como Times volvió, pues Will pasa a ser mi proyecto de rock progresivo, mientras Times es mi proyecto de metal progresivo, digamos. Entonces hay muchísimas cosas distintas y con gente diferente, además. O sea, Will es mucho más light ahora que Times, digamos. Times es 7 cuerdas, y drop A, así. Entonces, por ahí lo tiro también. Sí, buenísimo. Y de esos, de los que tenía en mente para ese proyecto que usted me había comentado previo a, bueno, como quería que fuera Times, ¿alguno se acuerda que fuera que en ese momento tal vez, como decía usted, por nombre, dijera como, no, no, mejor todavía no, o alguna historia en cuanto a eso, porque ya después de tanto tiempo, y Y no claramente, sé, no sé qué habrá sido. Algunos fue simplemente como falta de interés. No quisiera asumir las razones claro, de la gente que no se apuntó, o sea, como que al principio sí, pero después como que se quitaron. Y también yo tenía poca experiencia, o sea, no los culpo, digamos, o sea, estoy claro. bien, no tengo ningún resentimiento al respecto, nada más que, más bien al final resultó mejor, porque dice, hizo Times una banda que ha podido hacer cosas como banda que no se hubieran podido hacer si hubiera sido un proyecto, ¿verdad? Nada Claro, más. buenísimo. Y de esos, entonces ya tiene ahí todos los que de momento tenían lista, digamos, para hacer todavía alguna colaboración en ese momento, logró sacarlos a la mayoría. En ese momento no, de hecho era gente que yo conocía antes, era gente del ambiente metal de Sand de aquella época, a los Ujú, que iban a invitar al primer disco Times. Ya los que metí en Wheels es gente que conocí mucho después, ok. pero que siempre he admirado un montón. O Ujú. sea, todos los cantantes es gente que yo admiro. Henry, por ejemplo, que además es como mi hermano del alma, y yo era la banda Indigo que yo babiaba en los 90s. Bernal Villegas, imagínate, o sea, un montón Ujú. de gente que yo admiro un pichazo. De hecho, también hay solos de Federico Miranda en el segundo de Will o sea, gente con la que yo crecí admirando, pues pude darme el gusto de tenerlos en el, El en el, proyecto. en el proyecto, ¿sí? Sí, buenísimo. En esto, uno de estos era que tal vez usted había hecho una colaboración con su hermano Charlie, ¿era? ¿O en cuál era? Sí, de hecho en los dos de Will, él es el baterista Ah, ok, y, él es. y en el mío solista también. Ah, ok. Bueno, sí, es que yo me Ujú. acuerdo de cuando estaba en ese momento, creo que Sleazer haciendo sus presentaciones Ah, todavía. sí, 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 sí. Que Charlie en ese momento también estaba, creo que colaborando con usted, entonces por ahí yo recuerdo por ahí que por lo menos era un sencillo o algo que habían lanzado en ese momento y recuerdo ver esa colaboración. Ah, sí, Charlie el batero Slicer, yo les grabé a Slicer los 2 EPs que sacaron, creo. Claro, Que al final sí, como que lo mezclaron en un disco, hicieron en red ahí, pues. Sí, 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 fue algo, pues sí, bien sí, interesante sí. para lo que fue eso. Y después, mae, bueno, y decíamos,
ya tiene la parte cubierta en cuanto a lo que es rock progresivo y todo Yes y todo eso está ahí ya con Will of the Mountain, toda la parte ya tipo Dream Theater y todo el metal en lo que es Stamps Forgotten, y ahí todavía un álbum que es ese vertical en 2019, que es en solitario. ¿Qué más ahí, digamos, podemos comentar? Porque obviamente al ser Sí, pues de la misma mente, pues va a tener cosas muy similares. Pero sí, ¿qué se acuerda de eso ahí, por ahí, man? Que sea tal vez a destacar. ese disco es bien particular, pero lo compuse en una semana. Eh, Fue como el disco de pandemia, digamos. Okay. Este, de, y a mí siempre me ha gustado el post-rock también, Ujú. mucho. Y hay elementos en Times y en Will de post-rock, definitivamente. Pero yo quiero hacer un disco de solo esta vara, lo quiero hacer instrumental y quiero hacer yo todo. Simplemente por hacerlo, ¿verdad? De hecho, al principio iban a ser como unas cuantas piezas. De repente terminé con un disco en las manos y ya. Y fue muy vacilón porque eh, al principio hacía hasta batería programada y todo, ni siquiera pensaba en sacarlo, de repente cuando empecé a ver las canciones que estaba haciendo y digo yo, no, la verdad es que hagámoslo bien. Entonces le dije a Charlie que le encanta ese tipo de música también y Chalo, que es mi bajista en todo, este, eh, lo grabamos rapidísimo, o sea, el disco estuvo listo en 2 meses, creo. Hay una pieza muy curiosa que es la número 3 que se llama The Lost Temple, que salió de una idea de mi hijo mayor, que tiene 7 años, que el mae yo les compré un pianillo ahí de juguete, y el mae una vez se puso a tocar, y entonces hizo el patrón de piano que se oye en esa pieza, que va durante toda la canción, lo toca él, con sus dedillos ahí. Yo le dije, mira, grabémoslo al estudio, y no sé qué. Entonces fuimos y lo grabó, lo repetí durante toda la canción, y yo construí la canción alrededor de lo que el mae tocó. Todos los acompañamientos. Eso está muy interesante. Esa historia, man, Sí, no la tenía yo planeada, pero bueno, y es parte también de poner la huella ahí entre la herencia, de pasarles un sí, sí, poco el sí. asunto. Hay otra canción que se llama Little Hearts, que viene ahí también, que yo samplié las voces de mis 2 hijos. O sea, los puse a cantar un do ahí, y lo usé para hacer un teclado con las voces de ellos, entonces suenan por ahí también. Entonces, sí, es un Bastante disco interesante. muy personal y rápido, y salió rápido y fácil, y yo creo que está bastante bien. Es de las cosas que me tiene más contento por cómo se dio, digamos. De hecho, ya estoy planeando un segundo, a ver si lo logro hacer. Buenísimo, imagínense. Ahí tienen el comentario, la exclusiva ahí para que lo tengan en presente. Prefiero. Muy de las cosas pues interesantes también es la fotografía, ¿verdad? Que esto, pues la ubicación creo que es una parte tal vez allá en lo que es en el volcán o dónde es el asunto, Es porque a en mí el me Irazú, parece, sí. sí, 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 andaba de paseo con la familia y tomé esas fotos. y no se quiso Por vara las complicar. tomé. Sí, por vara las tomé, y me gustó cómo Ajá. me quedó y me dio como la idea del feeling de lo que el disco terminó sonando. Y dije, madre, esto es. Entonces la agarré, la puse. Me tomé Sí, en el está. celular y la abreté en Photoshop. Y listo. Sí, porque está muy sencillo, pero creo que para el aspecto que a usted siempre le ha gustado, que es no perder un poco la identidad explorar Sí, otras cosas, está muy chiva. Y, o sea, a veces uno dice, mae, la inspiración, como dice usted, puede estar ahí, mae, cositas muy sencillas, muy básicas, y trabaja y listo, una idea genial, buenísimo. yo Yo, mae, creo bueno, que, yo creo que la vara es, no sé, yo siempre he sido como alguien que se preocupa por todo el concepto del disco. No es que hago discos conceptuales, digamos, es verdad que se entiende así como que hay una historia de princesa, no es eso, sino que tengo una idea, trato de que todo amarre, no solo de que quede chiva, sino de que tanto el feeling gráfico como el de la música tengan sentido, de verdad, que no sea simplemente eh, de un accesorio. También las letras, por ejemplo, yo me preocupo mucho por las letras. Entonces, eh, yo creo que mientras eso sea coherente, puede ser cualquier cosa. O sea, podría ser una foto de una piedra, podría ser una pintura ahí hecha por alguien ahí en otro país, lo que sea, no importa, lo importante es que sea coherente con el mensaje. sí, mae, este es el disco por ahí, recuerdo haber visto algún tipo de nominación, había al final de cuentas sido como premiado, ¿verdad, Juanpa? O era ¿Cuál? otro. Este específico, el de Solitario, ¿verdad? El No, de no, es que Vertical, ese no era este. salió el año pasado, no, ese no,
tenía en No, mente, no sí. le han dado pelota todavía. Todavía no le han dado suficiente pelota. Bueno, y No, premiados solo los de lo de Times, Tam, sí. los dos de Times, los dos, el segundo y el tercero de Times. Yo tengo eso en cuenta, pero bueno, Y ya, sí. O sea, a mí me han premiado como ingeniero, pero por los discos míos solo el segundo y tercero de Times. perfecto. Sí, no, ahí está la aclaración. Mm. A veces no siempre tiene uno Wikipedia para decir, mira, es que pasó en tal y tal momento. Entonces ahí está el detalle mejor, muchísimo más claro. Y otro punto, pues agradable, ya es como decimos siempre, una evolución, que es, bueno, antes era Bushido, ahora es Juan Pablo Calvo Audio Algo. Productions. Ujú. Entonces, ¿cómo es ese detalle? Ya usted nos comentaba que prácticamente lo que era Sí. preproducción y grabación, todo eso era elaborado por usted para las ideas y todo esto. Pero una cosa es hacerlo para la banda de uno y así, y otra es decir, mira, ma, es que me adapto hasta un montón de diferentes estilos. Ujú. Entonces, ¿cómo es ese asunto? Ma, me voy a mandar y comprar equipo y, o sea, ¿cómo llega realmente a decir, ma, me voy a poner un estudio ya para Sí. ayudar a la gente, ¿verdad? Que es otra cosa totalmente diferente. Sí, eso sucedió como un toque de rebote. Yo originalmente lo que quería era grabar mi música, nada más. Pero cuando salió el primer disco de Times, me acuerdo que la primera banda que me buscó para trabajar con ellos fue una banda que se llama Adrenal, no sé si la conoces. Nada, yo saqué, o sea, porque de repente el disco de Times empezó a sonar, había como cierto, como buzz ahí, o sea, alrededor de Times, y la gente me empezó a buscar para qué, porque querían hacer algo similar, porque querían grabar conmigo, querían que yo los produjera al principio, ni siquiera que los grabara, sino como que fuera productor. Adriana me buscó específicamente para eso, al final terminé grabándoles el disco también. Entonces, yo como es que, de hecho, me acuerdo de haber pegado o sea, como haber tomado la decisión de, bueno, de repente esto es algo, Tonis. Entonces, me mandé así desde cero a producirles el disco a esos más. Y a partir de ahí, todo empezó a suceder. O sea, la gente me siguió buscando, como que un día una cosa llevaba a la otra. Y ahí, conforme fue construyendo un estudio un poquito más, porque el primer disco también lo grabé en el cuarto de mi choza. Y el segundo ya había en un estudio pequeñito en una casa que compró mami cuando todavía vivía con ella. Ahí fue evolucionando la cosa y fueron llegando más clientes, más clientes. Ya supero más o menos los 60 proyectos, yo creo, habiendo grabado, digamos, de clientes. Y sí, ha sido por dicha, por pura boca en boca y recomendación de la gente. Sí, no, y la Sí, verdad es que ya a lo largo hasta a nivel internacional ya pues siento yo que y va siendo algo bastante interesante, que no solamente le ayuda, digamos, a usted para tener, digamos, tal vez más bandas que llegan por allá, sino que también ya sin saber a la gente, pues en Costa Rica hay gente que produce rock, que es otra cosa que no siempre nos sí. conocían por acá, ¿verdad? Ujú, Entonces, ujú. bien interesante. Dentro de todo ese tiempo que ya lleva, pues sí, más de 10 años ya de estar con lo que es en ese caso este proyecto del estudio, fijo, tiene que haber, pues sí, momentos buenos, momentos malos. Entonces, ¿se acuerda algún momento, tal vez no que diga tan negativo, pero por lo menos que ahora fuera como complicado, que usted, pucha, es que quería dejar las cosas botadas o fue algún momento pues complicado? ¿Qué se acuerda cuando le comento algo así? ¿A qué se le viene a la cabeza? Eh, complicado. Bueno, sí he tenido músicos que he tenido que devolver a la casa, definitivamente, como más, mejor vayan a estudiar un toque y después vienen para que no sigan gastando plata. Este, Al final los proyectos siempre salen por dicho, pero sí de tener que hacer eso un poco incómodo, pero es por el bien al final todo el mundo lo agradece porque estamos buscando que el disco quede bien, ¿verdad? Este, sí han habido un par de momentos angustiantes en los que cuando construí lo que acá hasta hace poco era mi estudio, di que lo acababa de construir, lo construí como una ampliación a la casa que mi esposo y yo habíamos construido, como de emergencia, pero era una inversión como grande y complicada y pasaron varios meses en los que todavía no tenía trabajo. Y de repente llegó un maecillo que no sé ni qué se habrá hecho, mae, pero un par de que me salvó la tanda. O sea, a partir de ese mae, como que yo le empecé a ayudar a sacar un EP o un disquito que el mae quería hacer y como que
a partir de ahí empezó como a llegar gente. Entonces es un momento bonito porque después de mucha angustia, un mae que tal vez en otro momento las piezas no eran nada buenas ni nada, pero yo dije, mae, tal vez en otro momento pude haber dicho, mae, yo no voy a grabar esta vara. Y dije, no, no, voy a ayudarle a este mae, y como que a partir de ahí empezó ya a funcionar el negocio bien, sí. Qué bueno, bueno, bastante interesante esa anécdota. Todavía no se acuerda del nombre, pero no importa, ahí O sea, por lo no menos te escuché. no se acuerda del nombre todavía, digamos, del compilla ahí, que le salvó la tanda. El más se llamaba Fabián, pero no recuerdo si tenía el nombre del proyecto o algo. Creo que me era profe de música en algún lado. Algo así. Fue en el 2000, fue en el 2012, 13, 2012. Sí. Bueno, imagínese, hace rato ya. Bueno, y démosle entonces la vuelta a la tortilla, Sí. como digo yo siempre. Algún momento, ya que usted diga, madre, me soy súper agradecido, fijo, tienen muchísimas anécdotas chivas, alegres, que puede tal vez por ahí acordarse. Ya son bastantes bandas que han pasado por ahí, entonces, ¿cuál puede ser alguna anécdota interesante, vacilona, que se acuerde? Varias, pero digamos, de agradecimiento, yo estoy agradecido con todos mis clientes, definitivamente. Especialmente con los que vuelven, porque siempre o sea, cuando la muestra de que uno está haciendo bien su trabajo es que los clientes vuelven como uno. Este, y eso yo lo agradezco mucho. Entonces hay varias bandas que siempre vuelven. Últimamente, digamos, hay una banda a la que yo agradezco mucho, que es Chemicide, que es una banda de thrash, que ya voy a hacer el tercer disco que les voy a hacer a ellos, y Frankie todos los días me dice, ma, es que yo solo grabo con usted, ma. Yo no voy a grabar con nadie más, ma. O sea, tranquilo. Sí, sí, un saludo para Entonces le Frankie y agradezco. para Sí, Jorge, sí, que fijo ahí a veces se ponen a escuchar el podcast, entonces, bueno, y ahí está el asunto. buenísimo. Sí, sí, a esos más los quiero mucho, y sé que, dice, yo creo que algo que ha pasado, Tonis, en mi estudio, es que yo soy un mae que no, o sea, yo no aguanto porquerías, digamos, y yo se los digo a la gente, no, no mal right, digamos, pero siempre hay una buena vibra. Pero creo que todo el mundo sabe que cuando llega a trabajar conmigo, estamos luchando todos porque el resultado sea el indicado, mae. Y no solo eso, sino que también generarle a la gente un ambiente, Tonis, para ir a trabajar, mae, o sea, que no sientan que están yendo ahí a un estrés ahí, verísimo, más que el estrés que se pongan ellos de si practicaron o no. Este, pues la idea es darles un ambiente tranquilo en el que estemos todos trabajando por un buen resultado. Todo de nuevo. Estás por ahí, no sé si se quedó pegado. Sí, sí, sí. ¿Aló? Entonces, vamos a ver. ¿Sí me escucha, ma? Ahí estás. Okay. Listo, Ya, es listo. que se quedó pegado. Sí, a veces con el Ya, internet, bueno, sí, sí. sí, sí, una banda que voy a grabar pronto de nuevo. Me acuerdo que llegó un mae y yo decía, me acuerdo que yo tengo un drum tech que es alguien que, Rod Chaverry, que toca como con 1000 bandas. En aquel entonces tocaba con Cyrus Femtines todavía. Rod es el mae que por lo general llega y me ayuda a afinar la batería, y microfoneamos juntos y eso. Y nosotros estábamos teniendo una conversación en la que decimos, puta mae, nosotros nos verguiamos porque la batería suena riquísimo, mae, y la mayoría de gente llega y le da, y le da mal, mae, y no le da como tiene que darle, entonces al final no suena como la dejamos, y qué pereza. Y ese día estamos hablando de eso mientras afinábamos una batería por una gente que llegaba. Mae, llega un mae de esta banda, y yo, mae, mi hermano trae asiento, la batería, mae, mae, yo estaba, yo tuve que ponerle una silla de la hora, y yo dije, mae, sí, otra vez. Y el cabrón le empieza a dar, mae, le da delicioso, mae, toca riquísimo. Y yo, mae, pero ¿qué es esta maravilla? O sea, mae, que usted no daba, pero ni medio cinco por el mae en ese momento, porque llegó así como medio sin asiento, ni no sé qué. Y yo, mae, entonces Rodri y yo dijimos, bueno, estos son los momentos por los que vale la pena hacer todo esto reto. Porque hay momentos en los que la magia sucede, y, y las cosas pasan como, o sea, y el fruto del trabajo se ve el fruto del trabajo, ¿no?
Sí, pequeños ajustes que a veces no todo el mundo con ese oído tal vez notará, pero bueno, es parte del tiempo de estar ahí ya dándole. Sí, sí, sí. Buenísimo, mae. Bueno, cuénteme un poquito ahora, hablábamos Ah, también sí, de, no, muchas sí se nota. sí, a veces claramente el oído ya tan educado, ya después de cierto rato, ya es como ahí, por aquí, por allá es donde va el camino correcto. Es parte de la experiencia. Y Sí, correcto. lo que le voy a comentar, ma, es, hable un poquito en cuanto a ese proyecto también que es The Cursed, que, bueno, fue en 2017 y que pues también es otra faceta más que al rato pues no, al menos yo no era consciente de eso, como decíamos. Entonces, cuénteme un Sí. poquito en cuanto a esas influencias, ese asunto, sacar ya con otra vez alguien, ¿verdad? Invitados y todo lo demás, que es como, ¿y qué más le hace falta más a Juanpa de explorar por ahí? Mae, sí. Mae, el curso fue una vara vacilona, porque, un toquecito, mae, perdón. Me entró un mensaje medio urgente, perdón. Ya. Mae, como que de repente empecé a interesarme en bandas como Mastodon y como, entré como Black Sabbath viejo ya con ganas. Este, ¿Cuál es esta otra? Baroness me empezó a gustar mucho también, bandas de ese tipo de música. Stoner Doom, bandas más lentas todavía, como I Have. Así me empezó como a gustar este tipo de varas y yo dije, ma, qué chido hacer una vara así. Este, y le dije a Cubero, que canta en Wild Mountain varios, y le dije, ma, hagamos una vara así, weón, que Tony se estaría. Y por pura vara, un día me escribió Máximo, baterista de Gandhi. ¿Qué, madre, todo bien? No sé qué, ¿cómo todo, madre, todo bien, no sé qué. Madre, ¿ya viste esta vara? Yo sí, ya vi esta vara. Entonces, no sé cómo hablar de música y me dice, ¿por qué no hacemos una vara juntos un día, güey? Y yo, digo, weón, tengo estas piezas. Entonces se las pasé a Máximo y el madre quedó como loco, le cuadró un pichazo. Después había pensado en un bajista que no funcionó. Eh, y me dice Máximo, de ahí está Abel. Le decimos a Abel y yo, sí, güey, obvio. O sea, yo es que no lo había pensado en el madre porque yo no quería que usted sintiera que estaba otra vez en Gandhi, digamos, pero Abel también, Abel y yo habíamos trabajado en otros proyectos juntos antes, que él produciendo unas piezas que yo grabé en el estudio de otro carajo, ¿eh? Entonces ya éramos compas. Entonces yo le dije a Abel y yo, démosle, y el de fijo, o sea, démosle. Entonces eso fue, hicimos The Cursed, grabamos un disco de 8 piezas y lo chillamos una que otra vez. Y estuvo vacilón, es una banda muy pesada. No sé si estará bien que yo lo diga, pero es una banda muy buena en vivo. O sea, sonaba Sí, muy tocados y muy tuanis, sí. Lástima que no hubo mucha como audiencia, tal vez que no. Promoverlos, una banda nueva es difícil, entonces tampoco hicimos como sí. demasiada Sí, bulla. y también un proyecto ya cuando son como mucho cargado de estrellas, a veces cuesta que es como, Sí, ay, este está con la banda y ya todo tiene su agenda y es complicado hasta hacer las presentaciones sí, poquitas. sí, lo que pasa, no sé, nosotros agarramos como una cola, que es todo un tema, de una época un poco raquítica para los chivos de música original, ¿verdad? Como que muy poca gente llegaba y la gente no quería llegar a los chivos. Este, entonces, era como que casi un producto más de la época, digamos. O sea, como que la gente no, era lo normal, digamos. O sea, y llegaban 50, 60 personas, digamos, pero era como obstinado, un toque. Sí, Porque sí produjimos muy bien los chivos y costó, pero al final, todo bien. Sí, sí, sí. sí. Y ha Muy cambiado, fuerte. siento este tema de que obviamente hay bajones y subidones y todo eso con el apoyo, pero a lo largo de que siempre se dice que en Costa Rica no apoyamos pues, sí, el talento nacional y todo eso, ¿cuál es su perspectiva? Ya ha estado Eso bastante es, eso tiempo es, sobre todo. eso es pura hablada, man. O sea, si a la gente le cuadra la música, la gente llega. O sea, este, o sea, o sea, yo creo que
no es un problema más generalizado que echarle la culpa a la gente, digamos. Hay varias cosas, ma. Primero, las bandas creen que la gente tiene que llegar a verlos porque tienen un disco, bro. Y no, o sea, usted tiene que ganarse que la gente llegue. O sea, vea por ejemplo The Cursed, eso mismo que te decíamos, es una banda en la que es, dime, soy yo que la gente me conocía en el medio. Dos de los más de Gandhi, bro. O sea, era como gente conocida, a huevo, digamos. Qué más currículum se puede tener pasar? Igual la gente no llegaba, bro. ¿Por qué? Porque somos una banda nueva. Entonces no es o sea, uno no puede, la gente no puede conformarse con, o sea, pensar que porque sacaron algo la gente les va a llegar, man. Es un trabajo de tiempo, es Sí, un sobre todo trabajo tal que vez se, con el primer material, como decía usted, que sí, cuesta a veces, hasta a veces grabarlo y menos todavía darle una gira sí. propia. O sea, Entonces, de hecho, justo anoche hablaba con un par de amigos de que de lo que las bandas nacionales tienen que hacer es perseverar, man. O sea, si a usted no le funcionó, no se ahueve, siga sacando. Si no el segundo disco, el tercer disco, o EP o sencillo, lo que quiera sacar, man. Pero la verdad es que si se rinde, nunca va a lograr nada. O sea, esta sociedad ahorita está muy mal acostumbrada a que todo tiene que ser inmediato, man. A que si no le dieron suficientes likes al post de cualquier mierda de red social, man, se ahuevan y, ay, ya no sirvió, ¿y para qué? Y, man, o sea, ¿cuántas bandas no han ido haciendo giras comiendo mierda en una microbús, mae, vomitados y con hambre y frío, mae, y me va a decir que porque no le dieron suficientes posts, no le llegaron al primer chivo que hizo, mae, ya no sirve la vara, o sea, no tiene sentido. sí, y la vida igual de todas maneras Este, es una maratón, no es un sprint, man. No totalmente es para mañana, si las cosas no funcionaron, listo. A veces entramos en esa sí, mediocridad. claro. El overnight success, siempre hay mucho que la gente se cree en cuanto a eso, que todo es, man, usted hace la vara buena y ya, y listo, no tiene que preocuparse por hacer nada más. Entonces, es muy cierto Sí, eso. no, es mucho trabajo, mae, es mucho trabajo y más ahora que hay demasiada oferta y poca demanda, mae, demasiados discos, demasiadas bandas, demasiadas bares, mae. O sea, ¿qué tiene su banda en vivo que no tiene la del otro mae, por la cual yo voy a ir a gastar harina y tiempo en verlo? Es que uno no puede ir a apoyar o que, o sea, mae, o sea, si no apoyan nada, porque usted lo que está, pues, está haciendo un chido con mal sonido en un hueco ahí, mae, y espera que la gente se matice con eso, mae. O sea, no, mae. O sea, lo que van son los compas por compas. Pero lo que tiene que hacer es seguir para entonces ir puliendo en vivo, ir puliendo los recursos. Más gente que la pereza pagar por sonista, mae, gente que no quiere tener. Alguien que Eh, le ayude, y es que es algo que es no, tras de todo más. para que le dé, digamos, como un plus ahí al asunto, sí, sí. Pero ahí. Es que no es un plus, weón, es una vara básica, mae. Bueno, en ese O sentido, sea, eso es básico. como Lo que digamos, pasa es que la gente las no lo hace. salvatandas, esos son salvatandas, me imagino, en cualquier asunto que le pase, cualquier chasco, es como, el sonista le puede ayudar, es algo que es, No, weón, es que, mae, uno no, es que la gente, o sea, no sé si las bandas no tienen conciencia de que, o sea, el sonista se encarga de cómo usted está sonando afuera. Lo que la gente está percibiendo es lo que el mae le dé la gana hacer, mae. Y si es cualquier mae ahí, el mae genérico del bar que le vale una verga todo, obviamente va a sonar a culo, mae. O sea, entonces di que la gente no lo va a oír bien y no se va a matizar, mae. O sea, ese tipo de cosas son básicas y la gente tiene que también tenerlo en cuenta. Ahora, ese no es todo el problema, por supuesto que no. Hay falta de lugares para tocar, mae, saturación de chivos de tributos de mierda por todo lado, mae, que se llenan las fechas, los más de los bares los prefieren porque llega más gente a consumirles guaro, todo bien, o sea, ese es el negocio. Entonces, es más complejo el problema, ¿verdad? Yo no creo que sea una falta de apoyo, yo creo que es una falta de un montón de cosas que deberían trabajar mejor, mae. Porque, mae, o sea, igual, mae, por ejemplo, tocar fuera de San José también, mae, unas cosas que hay que hacer, mae. O sea, si se da cuenta, todos los chivos de Costa Rica sucedían cuando sucedían entre, mae, el Melico Salazar y Yascafé, no, entre Yascafé Escazú y Yascafé San Pedro, güey. Eso era todo lo que pasaba ahí, mae. ¿Y qué pasa con los demás lugares, man? Nosotros con Times tuvimos la dicha de ir a tocar al Santos Rock, allá en Dota, man. Man, la gente increíble, demasiado agradecida, man. Llegó un montón de gente, los más tienen como 5 años de ponerle a hacer un festival, man. Man, hay gente que nos decía, man, yo siempre había querido ver a Times, man, qué chido. O sea, entonces,
no es una vara de apoyo, weón. Si usted hace una vara tones que con la que la gente conecte, la gente lo va a apoyar. El asunto es que no puede conformarse ni hacerlo mediocremente, man. Y mediocremente, no hacerlo mediocremente no significa simplemente ensaye. Ujú. Son un montón de cosas, man, que la gente tiene que cambiar su manera de pensar para poder lograr algún tipo de éxito. Y especialmente, man, perseverar. Sí, claro, Perseverar, total. perseverar, perseverar. Y eso tiene mucha razón, porque yo recuerdo, y a veces uno dice, madre, lo que le cuesta a uno salir, por ejemplo, y lo digo en mi caso propio, uno dice, madre, de aquí a que uno pueda ir, digamos, a San José, a Heredia, digamos, que es donde mayoritariamente hay conciertos, de uno tiene que sacar de prácticamente decir, madre, y ajustarse con amigos, de ver a ver cómo hace para organizarse, estar ahí, pero si por lo menos, digamos, tal vez en Alajuela, en alguna parte más de Occidente, pues le pueden dar oportunidades como, ma, igual le toman a esa gente aquí que apoyamos el asunto, tal vez somos hasta más, digámoslo así, más esperanzados en que pueda haber un concierto pronto por lo mismo, porque es como, ma, y no está tan largo, Claro, bueno. pero No, no, o sea, mae, si usted hace buena música, música honesta, tiene un buen show, mae, se preocupa por las cosas, mae, por los detalles técnicos, por los detalles visuales, por lo que sea que usted tenga. O sea, no estoy hablando de invertir, estoy hablando de cómo se ve la banda, mae, en vivo. Y cómo suena la banda en vivo, mae. Mae, si se preocupa por esas varas, mae, es cuestión de encontrar la audiencia, mae. No tiene que ser la misma audiencia siempre, puede ser una audiencia diferente en otro lugar, en otros medios, en otros varas. No es fácil, no estoy diciendo que sea fácil, ¿no? Pero eso es un dolor, man. Lo que pasa es que mi punto es que la gente que se queja de que de que la gente no apoya la música nacional es la gente que hace varas mediocres, man. Por lo general, man. ¿Por qué? Porque si hicieran una vara bien hecha, man, que tal vez al principio no tienen los recursos, man, siga breteando y en algún momento va a tener los recursos y en algún momento la gente lo va a agradecer y se sí, van a sí, ver, man. no tienen que sacar el último disco ya super tuanes, pueden ir por sencillos y poquito a Sí, poco ir y yo lo digo en vivo, mae, también, principalmente, sí, mae, porque el apoyo del mae, streaming, o sea, nadie no cuenta esa vara, mae, o sea, el streaming nadie le importa nada, la música en este momento en audio es una comodidad que la gente da por sentada y no le importa. Lo que hace que una banda este, funcione son las varas en vivo que lastimosamente en este momento no están sucediendo, digamos. Hay gente que le puede gustar mucho y compartir lo que usted está haciendo. claro. Pero si eso no se defiende con una buena presentación en vivo, o sea, con que la banda se juegue en vivo, que es donde usted realmente se gana a la gente, no va a seguir, ma, y todo eso se construye con el tiempo. Claro, fundamental. Bueno, ese Sí. insight yo creo que más que perfecto para lo del día de hoy, que decía, madre, tiene que ver alguien también, pues, que tenga su punto de vista diferente, que aporte por aquí, por allá, cosas que uno pueda también tener en mente que no son las Y todo típicas es ideas de uno. sí, todo es mi humilde opinión, ¿verdad? O sea, Claro, yo no, lo pero digo desde mi punto de vista, lo que yo he vivido y claramente. lo que he visto con la gente que he trabajado y las cosas que he logrado. Este, que comparado con otras cosas son insignificantes, digamos, pero por lo menos De lo que ellos sí pueden hacer, lo que no cuesta un 5 más de esforzarse, de hacer las cosas que están sí. a la mano, eso sí lo pueden ir haciendo, tiene mucha razón. O sea, el punto es que si usted quiere que lo apoyen, haga cosas que valga la pena apoyar, mae. Sí, sí, tiene que Y estoy sacar. seguro que si hace música de calidad, bien grabada, bien producida, con una buena presentación en vivo, Sí, y algo lo que llame la publica atención, por que rompa el sea, promedio de las cosas que hay ahí. es que mae, usted no puede pretender que por solo hacer o sea, por tocar música que usted cree que está tuanis, a la gente le va a gustar, mae, ¿por Ujú, qué no? ujú. Pero en vez de ahuevarse, haga otro, siga evolucionando, mae. O sea, yo digo el primer disco de Tamish, yo digo, mae, hay piecillas tuanis, mae, pero yo noto mil errores de carajadas y suena mal el disco, o sea, y fue el primer disco que yo grabé en mi vida, güey. O sea, en un cuarto michoso, o sea, te explico, o sea, no, uno tiene que evolucionar, mae, y si la primera no le pega, siga haciendo. El problema es que mucha gente se hueva, sacan el disco y se olvidan de que tienen que hacer un montón de cosas con eso Sí, y que tienen que seguir haciendo otro disco, mae. Muchas de las bandas que uno ve o admira, mae, de repente uno siente que aparecieron de la nada, pues se poner para atrás y tenían 4 o 5 discos de los que nadie habla, mae. sí, los famosos discos malos que se equivocaron un montón y Sí, los primeros discos, o los que nadie, o sea, me explico, de repente sale una banda y ujú, uno no la conoce y dice, puta, esta banda nueva, mae, no es nueva, de repente uno se entera que tienen 15 años de estar breteando, mae, hasta ahora les pega algo.
Sí, el timing ahí es el correcto hasta ese momento para que lo descubriera, pero sí, Sí, es que ni siquiera es que esa es la vara, no es que se descubre, es que usted va ganando masa crítica de gente que lo sigue, me explico. Y una vez que eso sucede, la gente empieza a poner atención, man, y la gente que tiene recursos para invertir o, o publicidad que puede hacer, ya se empieza a interesar porque usted tiene, se nota que es una banda profesional, me explico, no son unos más que se juntaron en un cuarto en una de un disco y lo sacaron y ya van a ser exitosos, güey. O sea, no. Se tiene que demostrar que usted es una banda que está dispuesta a hacer las cosas en serio y a esforzarse, cueste lo que cueste. Y eso solo lo da el trabajo de los años. sí, muy cierto, muy cierto. Sí. Y bueno, entonces, por ahí, Juanpa, yo creo que, bueno, siempre para mí es un tiempo que mae, se me va súper rápido, pero bueno, también sé que está cansado, días de trabajo y todo lo demás, entonces mía tampoco es Bien, man. quitarle muchísimo tiempo. Vamos a ir con las preguntas finales por ahí para ir teniendo también otro tipo de charla que es bastante interesante, pues no siempre hablar de lo mismo que, mae, por mí yo sigo hablando de datos y canciones y cosas interesantes así, En fin. pero bueno, a uno se le pasa el tiempo también rapidísimo. Entonces, para ir como poniéndole un punto final, tal vez en cuanto a esta parte, me gustaría tal vez, digo, ya sabemos que es complicado, estamos en un momento en que el mañana usted no sabe ni qué le trae, ni qué va a pasar mañana, si van a quitar las restricciones dentro de esto, lo Ah, otro, aquí bueno. va allá. Entonces, ¿qué le gustaría, por lo menos, o cómo pinta en ese caso, pues digamos que semanas, días, tal vez no específico, pero tal vez más a futuro, para las bandas, para el estudio? ¿Cómo pinta usted el futuro, digamos, para lo que tenga usted ahorita en manos de lo que usted sí tiene a su control, digamos? Bueno, lo principal que ha pasado es que cambié el estudio de lugar. Este, ahorita lo tengo en las instalaciones de Lucuma Studio en Cartago. Porque andaba buscando eh, un lugar que se sintiera más creativo, que hubiera luz natural, que hubiera más naturaleza alrededor. Además que Lucuma tiene un live room, o sea, una sala de grabación bien grande donde puedo grabar bandas en simultáneo, donde puedo grabar baterías como siempre he querido grabar baterías, con un equipo muy tuanis. Entonces, y eso es lo principal. Estoy tratando de expandirme a algo que me permita soluciones todavía más profesionales para mí y mis clientes, digamos. Y un lugar más agradable para trabajar y bueno, entonces, y también, pues parte de la razón por la que cambié mi nombre de Bushido, porque es que no me interesa necesariamente promocionar el lugar, me interesa promocionarme a mí. Que yo hoy estoy trabajando ahí, pero si usted quiere, yo puedo ir a grabarle a otro lado. ¿Me explico? Entonces, es más como lo que yo puedo hacer por su proyecto que las instalaciones en sí, ¿me explico? Si usted quiere grabar en Conquista, yo voy y le grabo en Conquista, o sea, todo bien, no hay ningún problema, o sea, si quiere, eso es una opción. La idea es como, entonces, y eso es como lo que estoy tratando de trabajar, como pulsear un poquito más la diversificación y agarrar proyectos que no he tenido la oportunidad de agarrar por las instalaciones que he tenido. Por el lado de Times, estamos trabajando durísimo en el cuarto disco, que esperamos sacar un sencillo bien pronto, un par de sencillos durante este año, o sea, durante la primera mitad del año, y el disco esperemos que salga en la segunda mitad del año. Eh, entonces, por ese lado estamos súper matizados, trabajando durísimo. Eh, y ya, siempre hay música nueva en el horizonte, Sí, pero concretamente en este momento, eso eso es es lo lo que que se. tiene en el horizonte Sí, ahorita. sí, yo no quería sacar tampoco el disco de Time sin poder tener la posibilidad de tocarlo en vivo, entonces estoy Ujú. tratando de estirar la fecha lo más que pueda para que exista esa posibilidad, ojalá ya por ahí de septiembre, octubre, yo no sé, exista ya la posibilidad de tocar archivos normales. Vamos a ver qué pasa. Sí, todos estamos deseando, ojalá que eso fuera para mañana, pero bueno, ahí algún Sí, sí, momento vendrá ya de nuevo. esperemos que sí. Así es. Y bueno, Juanpa, ahora en este momento pues es complicado a veces decir, mira, cuando salgo del trabajo ya pues tengo tiempo de familia, tengo otro tipo de cosas, entonces ya estamos prácticamente muchos en la casa casi que todo el día, entonces como, ¿qué hace Juan Pablo en el tiempo de ocio cuando no está trabajando? Porque obviamente eso le quita mucho tiempo y que una idea y que aquí y que allá.
¿Qué hace cuando no está haciendo, digamos, que algo en el estudio, con las bandas? ¿Se pone a ver, digamos, algún podcast, algún contenido en YouTube? ¿Qué hace para Sí, entretenerse? bueno, aparte de trabajar, bueno, ahorita pues en pandemia estoy con mis hijos todas las tardes en sus clases virtuales. Entonces yo trabajo en las mañanas y las noches y en las tardes estoy con los niños ahí jugando con ellos y, ¿verdad? Y dándoles sus clases. Como hobbies, yo leo un montón. De hecho, tengo un podcast de lectura, de libros de fantasía y ciencia ficción. Súper ñoña la vara. Me gusta mucho la lectura. Juego, nada más hay un juego de compu que juego, es el único juego que es World of Warcraft. Yo juego World of Warcraft desde el 2006. Entonces, ocupo mi tiempo en eso. Yo soy súper ñoño, soy un geeksazo, así. Entonces, todo ese tipo de cosas me encantan y paso en esas. No tengo mucho tiempo libre, pero sí trato de sacarlo un ratico para desconectar la cabeza y Sí, cambiar claro. de canal, porque sí es importante, ¿verdad? Pues si no, no se va en estrés y brete todo el tiempo. Buenísimo. Recuérdeme el nombre del podcast, Juan, para que realmente, pues sí, es Ah, algo que sí. también es buenísimo. O sea, ese tipo Ah, de bueno. cosas le salva a uno la tanda en cualquier momento. Raja. Bueno, y de hecho, de escuchar podcasts, escucho un pichazo de podcasts. Yo escucho bastantes. Pero ese que tenemos es en Facebook Live, se llama Reinos y Galaxias. Es sobre literatura, fantasía y ciencia ficción. Este, Pueden encontrar el grupo ahí en Facebook el grupo de Facebook donde estamos ahí como transmitiendo los programas. Ya tenemos 3 años, creo, más o menos. Imagínense, Es una ahí hora está mensual ahí. la parte de cultivar no solamente el arte, sino también ahí la parte de la literatura. Excelente. Sí, sí, no, total. Yo creo que es fundamental. O sea, de hecho, ese es un tema largo, pero yo creo que uno tiene que influenciarse no solo por música, sino por otro montón de cosas para poder hacer arte de calidad y también por diferentes tipos de música. No es que se ponga a oír uno cosas que no le gusten, pero sí debería, si uno no quiere sonar a todos los demás, tiene que poder tener, o sea, que la traigan El cosas je ne que sais no es quoi lo que todo ahí el en mundo algún lado, sí, sí. sí. Si usted solo escucha death metal y hace una banda de death metal, me va a Va sonar a el sonar death lo metal que mismo. usted escucha, igual que otras bandas, pero en Costa Rica. Exactamente. Entonces hay como que explorar muchas cosas para... Sí, la constante evolución. Concuerdo en esa parte. Otra cosa que es bastante, pues, personal es ese tipo de preguntas que me gustaría hacerle. Por ejemplo, ahora, bueno, por acá yo digo, tal vez usted no llegó específicamente porque alguien me dijo, May, tiene que entrevistar a Juanpa, pero yo dije, May, hay que traerlo, hay que Ah, hablar de las cosas, pero siempre me gusta ver, a ver, con el paso del tiempo, preguntarles a quién les gustaría, pues tal vez que uno traiga por aquí, ¿no? Siempre se está aprendiendo, siempre estamos buscando ver, a ver, apoyar el asunto de los colegas, las bandas. Entonces, si tuviera la oportunidad de nominar claro, a alguien que le gustaría ver que nominar a alguien. entrevistáramos, ¿a quién se le ocurre? ¿Qué Ujú. nombre se le ocurre? Un montón, man. Si es rock, yo habría 2 personas que yo creo que valdría la pena entrevistar. A Ricardo Nieto, Richie Nieto, que era el guitarrista de Indigo, que además fue el lead audio de Ubisoft, la compañía de videojuegos. Richie ha hecho muchos, o sea, el mae era el ingeniero de grabación de la mayoría de las bandas de rock en los 90, digamos, entonces sería muy interesante entrevistar. Y a Bernal Villegas también, me parece que esos son 2 nombres que valdría la pena porque son gente que tiene mucho que decir sobre el rock nacional y las cosas que han pasado. Sería vacilón que los tuvieras. Sí, sí. Listo, ahí está el contacto. A veces no es tan sencillo para uno pues llegar a esos nombres. Entonces, si lo ven por aquí, nos escuchan, o tal vez usted tiene contacto por ahí, eso es un par de mensajes al rato y alguien Sí, conoce a sí, alguien y sí. uno ya pues tiene la opción de hacerlo. Entonces, Si buenísimo. Vamos le a ver en interesa, ese yo le caso. paso los contactos. Ahí está. Bueno, ahí nos organizamos después para pasarnos esa información. Y la pregunta Ok, ok. final, para ya dejarlo descansar, que pueda estar con la familia y todo bien tranquilo, es, bueno, somos rockeros. Hasta cierto punto, para mí, una de las cosas más importantes es escuchar discos, hablar de rock y todo eso. Entonces, a mí sí me gusta en tiempo libre, pues, sacar el tiempo y escuchar un disquito, algo diferente. Entonces, de no sé, a veces uno es muy melómano y tiene muchas cosas en la cabeza, escucha muchas cosas. Entonces,
¿Hay algún Así. disco que haya escuchado reciente o algo que quiera recomendarle a la gente para dejarlos con un disquito ya que Siempre. escuchen? Ajá. Puta, un montón de varas, espérate. Voy a abrir mi librería Sí, ya me imagino, eso es kilométrico, ma. que me haya volado la jupa últimamente. Mm, bueno, no, sí, sí, la verdad es que sí. Es un disco del 2018, pero me gusta mucho y es una artista que me está empezando a gustar mucho. Se llama Emma Ruth Rundle. Es como una vara ahí medio. A los que les gusta como Chelsea Wolf y ese tipo de varas, les va a gustar mucho. El disco que me está gustando se llama On Dark Horses. Es como una vara medio doomy, depresivilla ahí, rara, no sé, pero muy tuanis, muchas guitarras ambient y mucha actitud. Emma Ruth Perfecto. Rundle on Dark Horses. Ahí igual les vamos a dejar el enlace para que la gente lo pueda escuchar. Bueno, de mi parte sería pues esto por el día de hoy, Juanpa. Muchísimas gracias por el tiempo y Ah. bueno, yo lo dejo primero que nada que se despida del compa, de la amiga que llegó hasta el final del episodio y si quiere algunas palabras finales. No, no, y gracias por acompañarnos a los que se escucharon, me escucharon hablar, delirar en la gripe. Este, pero no, y gracias a vos por el chance, ma. Yo creo que estas cosas, yo siempre he dicho que esas son las cosas que deberían haber más y debería haber un montón, ma, porque la cobertura, o sea, la cobertura y recomendaciones de cosas nacionales es lo que también hace que uno conozca otras bandas. O sea, y si no hay gente que haga reseñas de conciertos, si no hay gente que entreviste gente y difunde, o sea, se encargue de difundir lo que está pasando y pues la gente menos que lo va a conocer, menos ahora que ni siquiera puede irse a Chivo, digamos. Entonces, te felicito por la iniciativa, ma, y ojalá que se te una más gente y existan más programas así. Sí, bueno, ahí está. También, si alguien quiere hacer las cosas, como siempre decimos, nunca está de mal. La competencia aquí no existe. La idea es apoyar a todos los compas como Juanpa que tienen por ahí. Y, bueno, veremos a ver qué pasa. Más bien, pura vida a todos los que llegaron hasta el final del episodio y nos estaríamos viendo. Rock and roll. ¿Sabes?